10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Gracia, paz y misericordia sea con ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, quienes saludan. Un siervo que trabaja del Señor desde Bolivia. Mi nombre es Fernando y le damos la bienvenida a la segunda parte de la primera lección del discipulado, un curso que hemos arrancado para edificar al pueblo. Muchas personas creyentes, hermanos, hermanas en Cristo, tienen ese anhelo de empezar y muchos no saben por dónde empezar. Quieren seguir el camino de la fe, pero no saben por dónde empezar. Entonces, estamos dando una pauta de cómo conocer primeramente la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo acercarnos a Dios y conocer a Dios
de más íntimamente, de tener comunión con Dios también. Entonces, sean bienvenidos a la segunda parte de esta de la lección número 1. El título de la lección es Introducción a la Biblia. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, ¿ya? Cuando entramos a la lección número 1, hablábamos de la Biblia, lo que es la Biblia, la definición de esa palabra, de dónde proviene, etcétera, ¿no? Y lo más importante que rescatábamos ahí es que la Biblia es la palabra de Dios, de eso no hay duda, no podemos negar, no podemos refutar, no podemos contradecir, no, lo que la Biblia es la palabra de Dios. Dios escribió la Biblia, Dios inspiró la Biblia, Dios reveló la Biblia para nosotros. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la autoridad, la Biblia es la fuente autorizada divina por la cual las personas, tanto creyentes como no creyentes, tienen que recurrir para conocer al único Dios vivo y verdadero, en este caso el Dios de la Biblia, ¿no? Veíamos también algunos datos importantes de la Biblia, ¿como cuál? Como por ejemplo que fue escrita por más de 40 hombres a lo largo de 1500 años, ¿no? También veíamos que los idiomas en los que se escribe la Biblia son el hebreo, el arameo y el griego. Este último que se escribe el Nuevo Testamento, específicamente el griego koiné, ¿no? Y veíamos también un poco de la composición de la Biblia y utilizábamos en el Antiguo Testamento la Tanaj, que ya era la Biblia hebrea antigua, ¿no? Que ellos tenían en el Antiguo Testamento, el cual Jesús mismo conocía y utilizaba también. Entonces, vemos que los judíos tenían el libro o la Biblia conocida como Tanaj y lo dividen en tres partes, ¿no? La Torah, el Nevi'im y el Ketuvim, ¿no? Que Jesús mismo hablaría en Lucas cuando hablaría con estos discípulos camino a Emaús. Y utilizábamos esa división para poder separar o agrupar los libros de la Biblia. Recuerde que el Antiguo Testamento, cada libro tiene una sección literaria, por ejemplo, libros poéticos, libros proféticos, libros sapiensales, libros eh, históricos, narrativos, ¿no es cierto? Entonces lo agrupamos de esa manera, siguiendo su línea o su figura literaria para obtener mayor comprensión y entender cómo ese libro y esa figura literaria está aportando a toda la teología bíblica, ¿no? Lo mismo hacíamos también con el Nuevo Testamento, lo separamos, lo agrupábamos, siguiendo también su género literario, narrativo, profético, epístolas generales y las epístolas paulinas o las epístolas doctrinales, como otras personas también lo conocen, ¿no? Entonces, ahí hemos visto, pasando todo eso, veíamos también la formación de la Biblia. Y en esta formación estábamos aplicando ya a la formación divina, cómo Dios formó su Biblia, cómo Dios formó el canon, ¿no? Hemos dejado de lado la formación de la Biblia en el sentido de la canonización, ¿no? De cómo tenemos los 66 libros, cómo se fue que se escogieron, de tantos que habían ya para la época de Jesús incluso, cómo fue que se fue agrupando y se volvió nuestra Biblia de 66, por qué se separaron. Alejamos todo eso, no decimos que está mal averiguarlo, claro, está muy bien estudiarlo, saber cómo fue la composición y la formación de la Biblia en el sentido de la canonización. Pero en este estudio hemos querido colocar énfasis a la formación de la Biblia colocando la perspectiva divina, la perspectiva de Dios, ¿no? Cómo Dios forma la Biblia. Y veíamos que en la formación de la palabra de Dios, de su palabra, Dios utilizó tres herramientas fundamentales divinas. ¿Cuáles eran? Revelación, inspiración e iluminación. Hacíamos memotemias para recordar. ¿Se acuerdan los que están aquí en el Zoom? Deben recordarse, ¿no? La revelación que era de Dios al hombre, ¿no? De Dios al hombre. Ahí seguramente van a ir haciendo la mnemotemia, ¿no? De Dios al hombre. ¿Qué significa eso? El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. Recuerden que estamos en la formación de la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios revelaba algo al hombre, hablando ya de la palabra, era solamente lo que Dios quería que se escriba. Dios va a decir al hombre lo que Dios quiere que se escriba. Tenemos que entender eso, ¿no? No lo que el hombre quiere escuchar, no lo que el hombre quiere saber, sino lo que Dios quiere es que el hombre escriba. Entonces, Dios está revelando su palabra, pero con la base ¿cuál? Que Dios va a tener autoridad, soberanía en lo que el hombre va a escribir. ¿Ya? Cuando Dios se da a conocer al hombre, se deja descubrir, pues el hombre no podría conocer a Dios por sus propios méritos. Y eso es verdad, porque la revelación es como el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis también es revelación, es destapar lo que estaba escondido, destapar, dejar de cubrir lo que tal vez estaba cubierto. Entonces, cuando Dios se revela, ese Dios creador se da a conocer al hombre.
¿no es cierto? El hombre nunca podría haber conocido a Dios simplemente por su mérito, porque él quería, sino que Dios se dejó conocer, Dios se reveló al hombre, ¿ya? Veíamos también el punto número 2, que era la inspiración. Y en la inspiración decíamos la siguiente mnemotemia, como las revelaciones de Dios al hombre, en la mnemotemia de inspiración decíamos que del hombre al papel, ahí el hombre a la escritura, al papel, ¿no? Y en la iluminación, del papel al corazón. Un poco ya yendo de corrido, la mnemotemia sería de lo siguiente: revelación de Dios al hombre, de Dios al hombre, inspiración del hombre al papel, del hombre al papel, y iluminación del papel ya escrito al corazón. Esas son las tres herramientas que Dios utilizó en la formación de la Biblia, y la última iluminación hasta el día, sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, veíamos un poco de las revelaciones donde quedábamos la semana pasada. La revelación de Dios, Dios se dejó conocer, perdón, en la revelación hay dos aspectos: revelación general o universal, como la conocen, y revelación especial, ¿no? En la revelación general o universal, el nombre, porque el nombre mismo lo dice, ¿no? Que es universal, que es general a todos los hombres, en todas las épocas, en todo el transcurso de la historia humana. Dios se ha dejado revelar, se ha dejado conocer. ¿De qué manera? De dos maneras: uno, en la creación, y dos, en la conciencia del hombre. Recordemos lo que vimos la semana pasada: la creación en toda época ha existido, ¿no? Toda persona, hombre, mujer, de todas las épocas, ha visto la creación, ha visto el reino animal, ha visto el reino vegetal, ha visto las montañas, los cerros, etcétera, ha visto la noche, ha visto muchas cosas. Entonces, toda la creación, como diría el salmista, todo da cuenta de Dios, ¿no? Está como clamando la creación que tiene un creador. Entonces, de esa manera Dios se estaba dejando revelar que a través de la creación hay un creador. Y número 2, en la conciencia. Dios colocó en la conciencia del ser humano, según Romanos capítulo 2, que hay una existencia de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 diría: de lo que de Dios no se conocía, no se dejaba manifestar, se les manifestó en la creación. ¿Para qué? Para que no tengan excusa, diría el apóstol Pablo, ¿no? Otra cosa: que el hombre niegue que hay un creador, que niegue que hay un Dios, que niegue que todo viene de alguien, es otra cosa. Pero Dios se dejó revelar su creación, la conciencia del hombre. La conciencia del hombre te llama fuertemente a pensar: todo esto viene de alguien, tiene un principio, hay un creador, ¿no? Entonces, la revelación general servía ¿para qué? Para que dé paso a la revelación especial. Una persona que aceptaba: hay un creador, si tengo la conciencia de que lo que estoy haciendo, alguien me tiene que juzgar, o alguna autoridad estoy fallando, ¿no es cierto? Entonces, eso te llamaba a tener una revelación especial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si alguien se ponía a pensar y decía: mira, este cielo es tan perfecto, las estrellas son tan perfectas, tiene una perfección tanto en la estructura, tanto en todo lo que ella es, la noche, el día, el mar, las estrellas, todo. Entonces uno se ponía a soñar y decía: tiene que haber un creador, hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Entonces empezaba a conocer a Dios, quería buscar a Dios. Y recuerden que Dios siempre se va a dejar conocer con aquellas personas que realmente le buscan de corazón. Pero tristemente, a lo largo de la historia, aunque la gente entendía que hay una divinidad, que entendían que hay un alguien superior, desviaban la mirada del Dios verdadero y lo colocaban en dioses. Como diría Pablo en Romanos capítulo 2, se han desviado y han colocado divinidades a los animales, a los objetos, a las cosas creadas, dejando a un lado al creador. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Dios es levantado como adorando al sol, adorando a dioses del mar, ¿no es cierto? Entonces, a animales incluso también, que ya los egipcios adoraban en aquella época. Entonces, ha habido una desviación. Sí ha habido una revelación de que hay una divinidad, pero el hombre ha querido buscar y hacer su propia divinidad, que es muy distinto. Entonces, a las personas, ciudades que han desviado su mirada de eso, pues Dios no se ha dejado revelar de una manera especial. Y en la revelación especial, cuando Dios se da a conocer de una manera íntima, comunicable, más cercana con el hombre, Dios utilizó tres cosas, ¿no? Utilizó ahí personas elegidas, uno; dos, también utilizó las escrituras; y número tres, utilizó ya, en este caso, como último, su único hijo, ¿no? Jesucristo, quien fue quien nos acercó al Padre. Él mismo diría, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Quien sea que quiere venir a Dios,
tiene que venir por mí, diría Jesús, ¿no? Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, ahí vemos a Cristo en estas últimas instancias como aquel agente, aquel medio, aquel camino que nos acerca al Padre, ¿no? Tal vez antiguamente tú dirás, pero hermano, antes no había Cristo, entonces todavía Cristo no había. Este tiempo, desde que Jesús vino, ya Dios se comunica solamente a través de Cristo. Si alguien aquí quiere conocer a Dios, el Creador, el Eterno, el Todopoderoso, tiene que conocer primeramente a su Hijo Jesucristo. No se puede llegar a Dios sin Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Cristo es el camino que une a Dios y al hombre. Cristo es el puente que une al hombre y Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos mucho de Cristo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? En eso habíamos quedado. Ya eso lo hemos detallado la siguiente semana, anterior semana también. Vamos a entrar al punto número 2. Inspiración. Inspiración. Este es un punto muy debatido por los no creyentes. Ellos usan el pretexto de que la Biblia fue escrita por hombres pecadores, hombres soñadores, hombres que se pueden equivocar, hombres que pudieron aumentar sus propias palabras. Por lo tanto, la Biblia no es perfecta. Y eso es verdad. Muchos hombres atacan la Biblia. Incluso hay hombres preparados que solamente estudian algunas historias o algunas historias bíblicas para decir, mira, esto está con esto contradiciéndose. Y te dice, mira, al final la Biblia es escrita por hombres. Y los hombres fallan, se equivocan, son soñadores, pueden inventarse cosas. Por lo tanto, si la Biblia lo escribió un hombre, entonces el hombre se equivoca, por lo tanto la Biblia no es perfecta. Entonces se pasa de algo simple. Por ejemplo, nosotros decimos que la Biblia es completa. La Biblia es, en este sentido, es inerrante, que no tiene contradicción, que es infalible, se cumple y que es eterna. Ella siempre ha existido porque el Dios que lo hizo es eterno. Entonces la palabra también es eterna. Recuerda lo que dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pero cuando la gente quita la perspectiva divina, y coloca una vista humana que, mira, lo escribió Pedro, lo escribió Moisés, lo escribió José, y dice, mira, ellos son hombres como nosotros, y a lo largo de la historia vemos sus equivocaciones. Es más, la Biblia mismo narra algunas equivocaciones que tuvieron los hombres que escribieron la Biblia. Entonces, fácilmente uno puede desviarse y uno puede llegar a decir lo siguiente, muy bien, algunas cosas sí son de Dios y algunas cosas no son de Dios, porque hombres también pudieron aumentar. En tu caminar de fe, tú te vas a encontrar muchas veces al momento de predicar, de evangelizar, de hablar con otros, y tú vas a querer utilizar las escrituras, ¿no es cierto? Y ella dice, mira, pero esto lo escribieron hombres. ¿Qué me asegura de que la Biblia es perfecta, es inerrante, es infalible? Y tú vas a entender eso. Por eso es muy importante tener la inspiración. Entonces tú tienes que tener un texto clave, como lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Segunda Pedro 1:21. Ahí vamos un momento, ¿ya? Este es el texto clave y vamos a desenglobar este texto, ¿ya? Segunda Pedro, ahí acompáñame con tu Biblia. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. Muy bien. Ahí en sus materiales, acompáñame un momento antes de leer, dice ahí, cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, debemos tomar tres aspectos muy importantes. ¿Cuáles son? Uno, la voluntad. Dos, el medio o instrumento. Tres, la inspiración o fuente. Voy a repetir para los que están ahí anotando, ¿ya? Cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, debemos tomar tres aspectos importantes. Uno, la voluntad. Dos, el medio o instrumento. Tres, la inspiración o fuente. Repito. Uno, la voluntad. Dos, el medio o instrumento. Y tres, la inspiración o fuente. ¿Ya? Entonces, cuando alguien te venga y te diga, pero si los hombres lo escribieron, la iglesia católica, hombres pecadores que se equivocan, ¿qué hombres perfectos te van a decir? Entonces, ¿qué están haciendo? Estás ignorando tres cosas, mira. Y tú le dices, mira, ¿quieres aprender de verdad eso? Sí, quiero aprender. Muy bien, te voy a decir. En la inspiración de la Biblia, si vamos a hablar de la inspiración, de qué voluntad fue, yo quiero tocar tres puntos, le dices. Número uno, la voluntad. Número dos, el medio instrumento. Y número tres, la inspiración o fuente, que es clave para entender. Y ahora sí vamos al texto de Segunda Pedro. Mira, dice ahí el texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, número uno, el punto número uno, ¿cuál es? La voluntad. ¿De quién fue la voluntad?
¿Fue de Josué? ¿Fue de Moisés? ¿Fue de Pedro? ¿Qué dice el texto ahí? Porque nunca la profecía, y esa profecía engloba todo lo que es la revelación de Dios, nunca la profecía fue traída ¿por qué? Subraya eso, por voluntad humana. No es que un día Pedro o Juan o Marcos dijo, tengo ganas de escribir y escribiré acerca del Evangelio, escribiré algo a los hermanos exiliados, el apóstol Pedro diría, no, no. ¿Qué dice el texto? Nunca fue por voluntad humana, nunca fue. Entonces, ¿de quién fue voluntad? Fue voluntad divina. Preparó, Dios preparó el camino y el corazón de las personas, de los siervos, para que escribieran. Fue su voluntad dejarnos. Si tú alguna vez te has preguntado, pero ¿por qué tenemos 66 libros? ¿Por qué el apóstol Pedro escribió 2 cartas? ¿Por qué? Mira, por ejemplo, alguien me ha preguntado alguna vez, ¿por qué Jesús no escribió un evangelio? Si estuvo más de 3 años ministrando, tal vez testificando y dando su predicación, pero no escribió un libro. ¿Por qué? Tampoco mandó a escribir cerca de él con algún escriba. No, no lo hizo. Pero permitió que 4 evangelistas, 2 apóstoles y 2 evangelistas escribieran 4 de los evangelios. ¿Qué entiendo ahí? Que es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos 66 libros. La voluntad de Dios es que los hombres que Él utilizó, que Él inspiró, nos proveyeran lo justo y lo necesario, no más ni menos. Entonces, no fue voluntad del hombre para empezar, fue voluntad de Dios. Dios decidió soberanamente que Pedro escribiera, que Lucas escribiera, que Marcos escribiera. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, la voluntad no es un dictado, como alguien diría. Yo pienso, hermano, que cuando le inspiró, yo creo que el Espíritu Santo le estaba soplando y ahí Pedro estaba escribiendo. No, la inspiración no es un dictado, no es un dictado. Cuando Dios utilizó a los siervos, a los santos hombres de Dios, cuando fueron inspirados, entienda esto, no es que los utilizó como maniquís, como títeres, como en un trance entraron. No, ellos estaban normal, tenían su cultura, tenían sus tradiciones, tenían su contexto, tenían su historia. Algo podemos ver eso en los 4 evangelios. Por ejemplo, el apóstol, el discípulo Mateo, escribió su evangelio, según Mateo, ahí para los judíos. Y cuando tú lees todo Mateo, entiendes cómo Mateo pensaba, cómo Mateo está refiriéndose a los judíos. Dios no le quitó su cultura judía, porque el evangelio de Mateo va a narrar muchos eventos o muchas prácticas que solamente un judío podía entender. Pero cuando vas al evangelio de Marcos, hay cositas que Marcos explica y dice, mira, el lavamiento de los pies o tal tradición, esto significaba, cosa que Mateo no hace en su evangelio. ¿Por qué hace eso Marcos? Porque Marcos está escribiendo para los romanos. Y obviamente un romano no tiene la cultura judía. Marcos, cuando escribe su evangelio, recuerde que Marcos es un evangelista que tiene doble nacionalidad, él es judío por madre y también es romano por padre, de ahí que su nombre sería Juan Marcos. Entonces, ¿cómo vemos ahí los evangelios? La voluntad. No es que Dios les quitó la voluntad, no es que les dictó tampoco. Dios dejó su conocimiento, su intelecto incluso. Marcos sabía que a qué pueblo, a qué nación estaba escribiendo, por lo tanto va a ser persuasivo en lo que está escribiendo para ese grupo. Por ejemplo, mira, Lucas también hace lo mismo. Lucas era un médico, conocedor, era un estudioso, no era cualquier plebeyo de por ahí. Tenía mucho conocimiento, tanto que él dice, yo investigué profundamente los hechos verdaderos de Cristo y te lo escribo a ti, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, Dios le permitió, le dejó su conocimiento. Tienes que entender eso. La inspiración no es un dictado apuntando o controlando la voluntad del hombre, sino que la voluntad fue divina y Dios preparó el corazón de los hombres también. ¿Ya? Entonces, ahí que vemos, no fue la voluntad del hombre, no fue su voluntad, ¿ya? Fue voluntad divina. Punto número 2. El medio o instrumento, ahí nos metemos en el campo de los hombres, ¿ya? Dios usó hombres para hablar a hombres, eso es cierto, porque ¿qué dice ahí el texto? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ahí está la primera parte que vimos, sino que los santos hombres de Dios. A veces la gente te dice, mira, pero hombres, ¿por qué lo escribieron hombres? Pero obvio que tienen que ser hombres, pues. Tienen que ser hombres para hombres. No va a escribir ahí un, no sé, dinosaurio, no sé, un gorila. No, ahí nos podemos asombrar. Obviamente tienen que ser hombres con un trasfondo humano para hombres, para que entendamos. Entonces, ¿Dios qué utilizó? Dios utilizó hombres, sí,
pero no cualquieros hombres. No es que Dios tomó ahí al que estaba en el camino, estaba vendiendo y le inspiró, no. ¿Qué dice el texto? Santos hombres de Dios. Y la palabra santos ahí significa apartados. No fue cualquier hombre. Fueron santos hombres de Dios, apartados para el servicio. Esta palabra santo nos connota a dos cosas. Número uno, a que estaban apartados para Dios, y número dos, a que estaban entregados al servicio. Y cuando tú lees, cuando tú estudias el trasfondo de cada autor, tú entiendes eso. Realmente estaban apartados para Dios, para su servicio, y ellos mismos estaban entregados al servicio. Este domingo estudiamos un poquito de Juan Marcos nosotros acá, y veíamos cómo este jovencito, después de sufrir, o perdón, de dejar, de abandonar uno de los viajes misioneros de Bernabé y Pablo, posteriormente confiado a Dios, entregado. Entonces vemos un cambio ahí. Todos los que escribieron la Biblia, los autores, los más de 40 autores, vemos eso en todos. Una entrega completa a Dios, a su servicio, a su fidelidad. Jeremías, Ezequiel, Daniel estaban entregados a Dios. No eran cualquieros hombres, eran santos hombres de Dios. Número uno, apartados para el servicio, y número dos, entregados al servicio de Dios. Entonces sí tenían que ser hombres. ¿Por qué hombres? Porque de estos hombres aprendemos, ¿qué cosa? La comunión con Dios. Cuando tú estudias cada vida, por ejemplo, Pablo, Pedro, Marcos, Lucas, en el Antiguo Testamento, Moisés, cuando tú estudias sus vidas, te das de cuenta que ellos de una u otra manera nos reflejan, nos enseñan cómo acercarnos a Dios, cómo servir a Dios. Tenían que ser hombres, pero hombres cercanos a Dios, consagrados a Dios, entregados en cuerpo y alma a la voluntad y también al servicio de Dios. Entonces, Dios utilizó hombres para hablar a hombres con palabras que el hombre puede entender. Ojo, que no cualquier tipo de hombres también, sino que eran santos hombres de Dios, y esa santidad nos habla de que ellos estaban entregados, apartados al servicio del Señor. Y esto sin duda fue un gran privilegio. Entonces, número uno, la voluntad no fue del hombre. ¿De quién fue? De Dios. Número dos, ¿qué utilizó Dios? ¿Hay quincones? ¿Hay animales? ¿Hay, no sé, a cualquier persona ahí? No. Santos hombres de Dios. Entonces, el medio y el instrumento que Dios utiliza para ya plasmar su palabra, para formar su palabra, ¿qué es? Hombres. Santos hombres de Dios, apartados para su servicio. Entonces, los hombres son los instrumentos y los medios en el cual Dios utiliza para la formación del canon. Número tres, la inspiración o fuente, ¿ya? La inspiración o fuente. Volvemos al texto de 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ahí está, subraya eso, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa inspiración, ¿se acuerdan lo que dije la semana pasada? Es como aquel barquito que colocamos ahí cuando está lloviendo, ahí un fuerte río, no sé, una corriente, colocamos el barquito y la corriente es la que le está guiando. El barco se deja guiar, ¿no ves? Es igual, los santos hombres de Dios fueron inspirados. El Espíritu Santo estaba inspirando lo que estaba escribiendo. Se estaban dejando llevar, se estaban dejando conducir por el Espíritu Santo. Cada palabra, cada texto, cada historia que estaba narrándose en cada libro, estaba siendo inspirado cuidadosamente por el Espíritu Santo. De ahí que tú tienes que entender una cosa: aunque la Biblia tiene más de 40 autores, solamente tiene un solo autor divino, que es el Espíritu Santo. Cuando no entendemos esto, pensamos una cosa, pero Pedro pudo haber escribido y, no sé, con Josué pudo haber equivocado, pudo haber habido variaciones tal vez. De ahí muchos que piensan la Biblia tiene un montón de errores, pero cuando tú entiendes una cosa y te vas al plano divino, ¿qué entiendes? Aunque utilizó más de 40 hombres, pero el autor es solamente uno. Es como aquel escritor que escribe un libro, solo él. ¿No es cierto? Él escribe desde la página 1 hasta la página 100. Y son sus pensamientos, son lo que él quiere decir, lo que él quiere expresar, lo que él quiere comunicar. De igual manera, el Espíritu Santo formó la Biblia. Fue él quien inspiró toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, solo que él utilizó instrumentos o medios que fueron hombres para escribir también a hombres, para comunicarse con hombres. Recuerde que la palabra de Dios es la comunicación de Dios con el hombre. Entonces, ahí vemos la inspiración del hombre, perdón, la inspiración del Espíritu Santo para escribir la Biblia, ¿no? Cada letra, cada historia, cada evento pasado, presente y futuro que relata la Biblia,
tiene por fuente al Espíritu Santo y por ende a Dios mismo. Eso es cierto, ¿no? Entonces, ahí, cuando alguien te diga, pero la Biblia está escrita por hombres, puedo equivocar. Ah, ven. Ya, esto he practicado con el hermano Fernando Basito. Tres cosas vas a aprender hoy. Vamos al texto. Y le dices tres cosas. La voluntad no fue voluntad humana. Dios utilizó hombres, pero esos son, ¿qué cosa? Instrumentos, nada más. Son medios, son instrumentos. ¿Ya? ¿Y qué? Tercero, la inspiración o fuente fue inspiración del Espíritu Santo. De él fue la inspiración. Esa, por ejemplo, así, mira, si yo escribo una carta, si yo escribo una carta a un remitente, en este caso, por ejemplo, a mi hermano, le escribo una carta, ¿es cierto? Una carta ahí, le digo algunas cosas que yo quiero que él sepa, que él entienda, que él comprenda, pero yo no puedo llevarla, ¿no es cierto? Entonces yo mando a llamar a un mensajero para que lleve mi carta. La pregunta es, ¿ese mensajero escribió la carta? No. ¿Es suya? Tampoco. ¿El qué es? Solamente es un instrumento, es un medio en el cual está llevando la carta. Es lo mismo. Los santos hombres de Dios solamente escribieron, siendo inspirados. No fue ni su voluntad, no fue ni su inspiración. ¿Te das de cuenta? Todo fue voluntad de quién? Divina, de Dios. Por eso decimos que la formación de la Biblia, ¿qué utilizó Dios? Revelación y en este caso, inspiración. Ahora, en la Biblia, dos veces aparece la palabra inspiración. En este texto de Primera Pedro, de Segunda Pedro, perdón, y el texto que estamos nosotros memorizando con los hermanos de la lección, los hermanos del Zoom. ¿Cuál es? Segunda Timoteo 3:16. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ah, ¿qué aparece ahí? ¿Qué palabra aparece ahí? Inspiración, inspiración. Pero hay que entender una cosa, recuerda lo que te dije al principio. Cada palabra tiene que desarrollarse según el contexto. Por ejemplo, acá, en Segunda Pedro, ¿qué significa la palabra inspiración? Una guía, ¿no es cierto? Se está dejando guiar, se está dejando inspirar ahí, se está dejando guiar, ¿no? Pero en Segunda Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿qué sería la palabra inspiración ahí? ¿Qué tú entiendes por inspiración ahí? ¿Será también que está hablando de guiar? Toda escritura es inspirada, ¿no? Entonces ahí entendemos una cosa. La palabra inspiración de 2 Timoteo 3:16 nos habla ya del aliento de Dios. Toda palabra, esa palabra es como un soplido. Toda esa palabra, toda la palabra, toda la escritura salió del corazón de Dios. Y esa palabra se adjunta con lo que pasó en Génesis, cuando Dios creó al hombre, ¿te acuerdas la escena? Del barro lo formó, del polvo de la tierra, ¿y qué sopló? Aliento de vida. Esa es la misma palabra de ahí. Toda escritura, ¿qué es? Es un soplo de Dios, es inspiración de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, en 2 Timoteo 3:16, cuando dice toda escritura, eso es sopló Dios, vino de Dios, toda escritura. Por eso dice toda escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? Pero en este caso, en Pedro, ¿qué es? Guió a los hombres, porque está hablando de los instrumentos, de los medios, de los hombres. No fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres. El contexto, ¿qué quiere decir Pedro? No fue por hombres, sino fue por voluntad divina y por inspiración del Espíritu Santo, que nosotros, diría Pedro, escribimos. Pero en Timoteo, Pablo, ¿qué quiere resaltar? Que toda la escritura, ¿qué es? Es el aliento, es el soplo de Dios. ¿No? Cada palabra salió del pensamiento del corazón de Dios. Espero que me esté dejando entender, ¿ya? Entonces, ahí vemos la inspiración. Entonces, ahora, hermano, la pregunta es, ¿hay inspiración ahora, en este tiempo? ¿Podemos seguir siendo inspirados por Dios? La respuesta es no, ¿no? Así como la revelación ha cesado, la inspiración también. Recuerda que la palabra es la última inspiración de Dios. Dios la inspiró, Dios la guió también. Entonces, ahora no podemos ser inspirados, pero alguien diría, hermano, pero no sé, cuando yo canto una canción o cuando quiero dar no sé, un devocional o un estudio bíblico en la congregación y siento que como que Dios me usa y los hermanos son edificados y Dios me ha inspirado para dar ese tema. No, eso no es inspiración, eso es iluminación. No hay que confundir las cosas, no hay que confundir los términos. Tampoco podemos decir revelación, Dios me ha revelado o Dios me ha inspirado. Dios me ha inspirado para que escriba esto. No, por ejemplo, este material o este estudio que estamos haciendo, yo no puedo decir que Dios me inspiró, sino que Dios me iluminó. Mientras más estaba leyendo, escudriñando la Biblia, yo meditaba y decía, ¿por qué no hacemos un curso? ¿Por qué no añado esto? Dios me estaba iluminando el entendimiento para que yo pueda iluminar también a mis hermanos. ¿Te das de
cuenta lo que ahora está haciendo Dios, ¿qué está utilizando? La iluminación. Por lo tanto, ahora no hay inspiración. Si alguien, por más cantante, por más salmista que se llame, te diga, este himno, esta canción me ha inspirado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque Dios ya no sigue inspirando. ¿Qué inspiración será? Hay que mucho que pensar, porque la inspiración de Dios cesó. Dios ya no inspira ni para canción, ni para salmos, ni para himnos, mucho menos para escribir la Biblia. De ahí que te dije al principio. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque tú como hermana y hermana en Cristo tienes que entender una cosa, lo que te dije al principio, en la introducción. Nadie está por encima de la palabra de Dios. Tristemente hoy, muchos jóvenes y señoritas también, hermanas, se deslumbran por muchos libros de distintos autores. Y ven ese libro y le colocan, no, este es inspirado, wow, este sí que es un santo de Dios. Recuerda una cosa, en este tiempo, hermanos, ya no hay hombres santos para inspirar, para revelar o para inspirar, que Dios esté utilizando para ese tipo de cosas. No. Si tú lees un buen libro, y con esto no estoy diciendo que todos los libros son malos, no, hay muy buenos siervos, hay muy buenos predicadores, teólogos, eruditos, que sí trazan sus libros según la palabra de Dios. Pero entiende una cosa, ningún libro es perfecto, solamente la Biblia. Por lo tanto, cuando tú hagas tu estudio, no te vayas directamente a una traducción, no te vayas directamente, no sé, a un comentario bíblico, no te vayas directamente, sino que para entender todos los libros tienes que entender una cosa. Esto no es inspirado, esto no es revelado. Está bien, puede ser iluminado, muchas cosas entendemos por ciertos autores, pero recuerda una cosa, nadie está por encima de la Biblia. La Biblia es inerrante, infalible y es eterna. ¿Entiende eso? Nadie está por encima de la Biblia, ni siquiera el mejor de los autores, ¿ya? Y ahí es donde cometemos errores, tristemente, el día de hoy, cuando líderes y maestros están enseñando no de la Biblia, sino de algún libro que han leído y cambia su pensamiento completamente porque no entienden la importancia de la Biblia, que Dios inspiró la Biblia, que Dios reveló la Biblia y solo la Biblia tiene la inspiración y la revelación de Dios. ¿Ya? Los demás libros, por más buenos que sean, muy bien, Dios pudo haber iluminado a ciertos maestros para cierto, no es perfecto. Pues no te confecta, como diría Pedro, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura. Nadie eso subraya, ¿no? Eso es solamente tenemos la palabra profética más segura. Entonces, con eso no estoy despreciando a otros autores, pero entiendo una cosa. Solamente se entiende que hay que saber escudriñar según la luz bíblica. Y la iluminación es la obra que el Espíritu, la iluminante para comprender lo velado de Dios, inspirado por Dios. Hemos visto en los dos puntos. Y tristemente puede pasar que esa lumbre que hemos levantado sea la equivocada. Por ejemplo, mira, ¿cuántas veces se han equivocado los de los adventistas cuando han colocado fechas para la venida del Señor Jesús? Muchas veces, ¿sí o no? Muchas veces. Entonces, ¿qué utilizan ellos? Por así decirlo, entre comillas, otra antorcha, otra lumbrera, otra luz, por así decirlo, aunque no sería el término, pero utilizan eso y les desvía, les enseguece peor. Entonces, lo que a nosotros nos alumbra es la palabra de Dios. Para entender cosas de Dios, tenemos que ir a la fuente autorizada de Dios, que es la palabra de Dios. Y eso es la iluminación. Te abre el entendimiento, te abre el conocimiento y decir, esto estaba acá y no lo entendía. Y dice ahí, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por ejemplo, mira, hermanos, hay cosas que yo sé que ustedes no entienden ahora. Y sé que tienen preguntas. Pero si van a seguir utilizando la herramienta de esta lumbrera, pero dice, hacéis bien en estar, ¿qué cosa? Atento. Esa es la palabra clave. Atento. Expectante. Algo similar pasó, mira, por ejemplo, con Daniel. Antes que Daniel reciba la profecía más importante de su libro, y también de todo el tema escatológico, de las 70 semanas, ¿qué estaba haciendo Daniel? Estaba ahí comiendo, ¿qué estaba haciendo? Estaba estudiando, revisando el rollo de Jeremías, donde decía que la nación de Israel tenía ¿qué cosa? Que pasar 70 años en el exilio en Babilonia. ¿Y qué decía Daniel? Esto se está cumpliendo. ¿Qué estaba haciendo Daniel?
estaba meditando, estaba atentamente, ¿qué cosa? Escudriñando el rollo del profeta Jeremías. Y mira cómo Dios, cuando habla con él, le dice, mira, has orado y Dios te va a mostrar esto, te va a revelar lo que tiene que pasar con tu pueblo y con la casa de Israel. Entonces, uno de los frutos que trae el estar atento a la palabra es que se nos va a abrir el conocimiento. Ahora, el apóstol Pedro, ¿qué dice? ¿Dios les va a mandar eso? No, ustedes tienen que estar atentos a eso. Ustedes tienen que estar presto, atentos, sin dejar de meditar, escudriñar, escarbar, estudiar la palabra de Dios. Mientras más pasen eso, más madurez van a ir teniendo. De ahí que el autor de los Hebreos diría, los que son expertos en la palabra de Dios. ¿Cómo uno se hace experto? ¿De la noche a la mañana? No, es un proceso. Y no hay que caer, no hay que botar la toalla o tirar la toalla. Hay que constantemente levantar nuestra antorcha, esta lumbrera, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a iluminar nuestro entendimiento para que entendamos las cosas de Dios según Dios quiere que entendamos. Y según también la revelación de Dios en la palabra de Dios y su inspiración también. ¿No? Entonces, vamos a otro texto. Segunda Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda Corintios capítulo 4, verso 6. Segunda Corintios 4, 6. Permítame leerla a mí, ¿ya? Porque Dios, vamos a leer desde el verso 1. Por lo cual, 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Voy a hablar un poquito del contexto, ¿ya? En el capítulo 3 de Corintios, Pablo está hablando acerca de los dos pactos, el pacto escrito en la ley, escrito en tablas de piedras, y el pacto escrito en el corazón, ¿no? Tanto que dice que la letra mata, está hablando del pacto antiguo de la ley mosaica, pero la ley del Espíritu vivifica, ¿no? Y hace un contraste. Los judíos, dice Pablo, que aún están en la ley, tienen como una venda cegada hasta el día de hoy, dice, ¿no? Y esa venda solamente Cristo la puede destapar o sacar. Y cuando se la saquen esa venda van a poder ver en claridad. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque el nuevo pacto apuntaba no solamente, perdón, el antiguo pacto tenía por finalidad el cumplimiento del nuevo pacto, y no solamente eso, sino que el antiguo pacto se basaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pablo ahí, parafraseando un poco? Está diciendo, mira, si ellos entendieran que el Antiguo Testamento era la preparación del Nuevo Testamento, de lo que se viene después del Nuevo Pacto, sus ojos se alumbrarían, porque entenderían que el Antiguo Testamento preparaba a Cristo y el Nuevo Testamento ya presenta a Cristo. Eso es el complemento de los dos testamentos. Pero los judíos, dice Pablo, tienen una venda cegada hasta el día de hoy. De ahí que él diría, pero si nuestro evangelio, perdón, algunos tuercen, dice, ¿no? Algunos adulteran la palabra de Dios, dice, ¿no? Sino con la manifestación de la verdad, una verdad que Pablo está revelando progresivamente. Ahora dice ahí, pero si nuestro evangelio, el evangelio que Pablo ya está predicando, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Mira, ¿por qué es importante esto de la palabra y de la iluminación? Y lo que te decía al principio también en la introducción, yo te decía, mira, la palabra es tan importante que solamente la palabra quebranta, que solamente la palabra convierte. Y te llamaba a la autoexaminación, ¿sí o no? ¿Cómo llegaste al camino de Dios? ¿Cómo te convertiste? Tiene que haber sido por una predicación o por un texto que realmente tocó tu corazón. Porque el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo ahí? Mira, nuestro evangelio, o sea, la palabra de Dios, el evangelio que estamos predicando, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, etcétera, esto es lo que ilumina al hombre y le hace entender qué cosa. Soy pecador, necesito de Cristo, necesito la salvación, me arrepiento de mis pecados. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, esta verdad del evangelio no les resplandece a los incrédulos. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, ¿qué está haciendo? Este Dios de este mundo obviamente es el enemigo. ¿Qué está haciendo?
Está cegando, ¿qué cosa? El entendimiento, el conocimiento, la razón, el raciocinio. El hombre, el enemigo cierra. De ahí que cuando tú prediques a alguien y dices, no, pero ya, yo te respeto, pero no creo que haya fin del mundo, no creo, rapto, ¿cómo rapto va a haber? No, ¿cómo van a desaparecer? Muchas películas has visto. No te estás dejando deslumbrar por la palabra, ¿por qué? Porque Satanás está cegando, ¿qué cosa? Tu razón, tu conocimiento, no entienden, ¿no? Como dice el apóstol Pablo en Efesios, tienen el entendimiento entenebrecido, alejado de las cosas de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Te das de cuenta? La palabra ilumina, y es lo que el Espíritu Santo va a tomar para iluminar los corazones. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo utiliza para convencernos de pecado? ¿Qué es lo que utiliza el Espíritu Santo? Videos, una buena alabanza, por más hermosa que sea. Muchos me han dicho, pero yo me he convertido, hay una alabanza que me ha tocado el corazón, que me ha quebrantado. Pude haberte quebrantado, pero recuerda que muchas músicas también quebrantan el corazón y no son cristianas. Pero esa música me ha hecho llorar. Sí, pero otras músicas también te hacen llorar, te hacen quebrantar el corazón. Tienes que separar una cosa, lo sentimental con lo espiritual. La palabra va a ir a dónde? ¿A lo sentimental? No, va a ir a lo espiritual. Y va a traspasar tu espíritu y te va a hacer entender tu posición y tu condición con Dios. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Pero, hermano, pero siempre he pensado que las personas no querían porque eran tercas. Tienes que tener una cosa, Satanás está bien enraizado, los tienen bien cegados. Mira lo que dice el texto ahí, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué cosa? Cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, y conozcan a Cristo. Lo que el Espíritu Santo va a tomar para convencernos de juicio, de pecado y de justicia, ¿qué es? La palabra de Dios. De ahí que el apóstol Pedro en Efesios 5 diría, y tomar la espada de la palabra, perdón, y tomar la palabra de Dios, que es el Espíritu, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, lo que el Espíritu Santo utiliza para iluminarte, para hacerte entender, es la palabra de Dios. Si no es esta la fuente de tu transformación, como diría el apóstol Pablo también, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, si no es tu fuente, tu base, las escrituras, lo que Jesús enseñó, su evangelio, hermano, vas a caer. Vas a ser como un cristiano tambaleante que un día está, que no está, ahora entenderás por qué quiero trabajar, luego no. Si no has sido convertido por la palabra, hermano, muy posiblemente ni aún haya nacido de nuevo. Hay que autoexaminarse. Porque el texto dice, lo que ilumina el conocimiento, ¿qué es? Lo que te hace entender que somos pecadores, que es la palabra de Dios. Y es lo que utiliza el Espíritu Santo. Ahora, escucha el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la que resplandeció en nuestros corazones, subraya esto, para iluminación del conocimiento. ¿Te das de cuenta? ¿Qué es lo que Dios va a iluminar? Nuestro conocimiento acerca de qué? Acerca de la palabra. Acerca de la palabra va a iluminar. Está comparando el verso 6 y a dónde nos está llevando, al Génesis, capítulo 1. Hace una comparación ahí el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, sea la luz? Sí, me acuerdo, está en Génesis 1, cuando todo estaba lleno de tinieblas y dice, sea la luz, y separó qué cosa, la luz y las tinieblas, dice Génesis 1, ¿sí o no? Pablo está comparando eso, ¿sabes cómo? Mira, voy a parafrasear este texto. Mira, cuando hay un incrédulo, incrédulo que no ha entregado su vida a Cristo, que está todavía con el deseo del mundo, con la vanagloria de la vida, con los deseos de la carne, etcétera. Pero un día, no sé, por X razón, escucha una predicación, le invitan a un templo, a una congregación, y la palabra penetra su corazón, toca su alma y cambia su espíritu, renueva su espíritu. ¿Qué pasa? Es como este momento. Esa persona en qué estaba? En tinieblas, en oscuridad. Lo mismo que pasó en Génesis. La creación estaba lleno de tinieblas. Y cuando Dios dijo, sea la luz, hubo una luz. Y separó las tinieblas y la luz. Es lo mismo en el creyente.
El incrédulo viene en tinieblas, en oscuridad, etcétera. Pero cuando tiene la iluminación de la palabra es como que Dios dijera, sea la luz. Y el creyente ve la luz. Se le ilumina el conocimiento y dice, wow, yo era pecador. Toda mi vida he fallado a Dios. Toda mi vida he rechazado, he negado. ¿Cuántas veces me han invitado? ¿Cuántas veces he escuchado de Dios? Pero yo lo he negado. Yo he vivido mi propia vida y entiende su condición. Eso es la iluminación cuando un pecador se convierte. Cuando un incrédulo pasa a ser creyente. ¿No? Entonces, la iluminación es lo que el Espíritu Santo hoy está utilizando. Iluminación. En nuestro caso, hermanos, como dijo el apóstol Pedro, la palabra nos va a iluminar a conocer y a entender de Dios y también las doctrinas de la misma Biblia. Pero recuerde una cosa, el Espíritu Santo, ¿qué va a utilizar? Las Escrituras. No puede haber iluminación sin estudio de la palabra. No puede haber iluminación sin estar atento de la palabra. Y no puede haber iluminación si no voy a ser constante en el estudio de la palabra de Dios. Mi constancia, mi atención, mi esfuerzo va a dar un fruto. ¿Cuál? Dios me va a iluminar, me va a dar más sabiduría. ¿Estás entendiendo? Entonces, ahí utilizamos la iluminación. ¿Ya? Un texto más, creo que este texto es conocido, ¿no? El Salmo 119, 105, donde dice, ¿con qué alumbrará, con qué perfeccionará el hombre, el joven su camino? Con estudiar su palabra, dice, ¿no? Vamos a ver ahí. Salmo 119, verso 105, el capítulo más largo. Salmo 119. Salmo 119, verso 105. ¿Ya? A ver, ¿quién ha encontrado? ¿Quién quiere dar lectura? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿A qué se está refiriendo ahí? Lámpara es tu palabra, obviamente las escrituras. Entonces, claramente vemos ahí también que la palabra, la Biblia, la escritura, es aquello que nos va a abrir el entendimiento, el conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, las semanas pasadas muchos han dicho, yo no sabía esto, he aprendido esto. Ha sido la iluminación del Espíritu Santo que tú tienes, que te ha abierto los ojos para entender cosas de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces, no te descanses en eso. Va a haber más y Dios te va a ir mostrando muchas cosas. ¿Ya? Punto número 6. Con esto vamos a ir finalizando. Los tres pilares de la Biblia. Los tres pilares de la Biblia. ¿Ya? Punto número 6. Los tres pilares de la Biblia. Todos los temas que se verán en este curso tendrán por base la Biblia y entender estos tres pilares le ayudarán a entender los temas de este curso y también son pilares fundamentales porque también serán importantes para la interpretación, para la aplicación y también para el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a hoy aprender estos tres pilares fundamentales. ¿Qué es un pilar? Un pilar es lo que sostiene, el fundamento, lo que da fuerza o consistencia a un edificio, a una casa, etcétera, ¿no? En este caso, estos tres pilares van a ser fundamentales para tu conocimiento, para tu estudio, para tu aplicación y también para tu interpretación bíblica. Recuerda que si tú estás aquí es porque quieres aprender más de la palabra de Dios y poderla aplicar de una manera perfecta o correcta, trazándola bien y correctamente la palabra, ¿no? Entonces, hay tres pilares fundamentales. Uno, el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia. Dos, el personaje principal de la Biblia. Y número tres, el tema central de la Biblia. Voy a repetir eso, ¿ya? Uno, el propósito de la Biblia. Dos, el personaje principal de la Biblia. Y tres, el tema central de la Biblia. Una vez más, para que mis hermanos puedan anotar, ¿ya? El propósito de la Biblia, el personaje principal de la Biblia y el tema central de la Biblia, ¿ya? Muy bien. Uno, el propósito de la Biblia.
usted entenderá su propósito cuando entienda que la Biblia enseña doctrina, es decir, enseñanzas, verdades, principios que vienen directamente de Dios. La Biblia es la fuente por la cual Dios se comunica al hombre, que Dios se comunica al hombre y también con sus hijos. El propósito de la Biblia es la comunicación de Dios con su creación. Ahí entre comillas anote eso. El propósito de la Biblia es la comunicación de Dios con su creación. Para mejor comprensión, pondremos estos tres principios en tres preguntas que usted debe de aplicar en su vida de estudio, en la palabra de Dios. Cuando hablamos del propósito de la Biblia, hermanos, estos son tres pilares que tú siempre tienes que grabarte. También hemos repasado esto en la introducción, pero hoy también quiero refrescarte la memoria porque esto es muy importante al momento de ir a tu Biblia, a la palabra, a la escritura, porque tienes que entender una cosa. Pregunta, ¿con qué propósito Dios me dejó la palabra o su palabra? Para comunicarse. Dios quiere comunicarse con su creación. Recuerda que la Biblia es la comunicación de Dios con su creación. Ahora, no entiendas que Dios te va a dar temas, te va a aconsejar, o voy a ir ahí para que Dios me aconseje, me instruya algunas decisiones que tengo que tomar. No, principalmente tienes que entender una cosa. Si Dios se quiere comunicar conmigo a través de su palabra, es porque Él quiere que le conozca, Él quiere que le entienda, Él quiere que tenga una relación íntima con Él, que me comunique de una manera cercana con Él. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Cuando tú veas la Biblia, tu Biblia ahí, tienes que entender una cosa. Él me dejó esto para que yo pueda conocerle a Él, para que yo pueda tener comunión con Él, para que yo pueda relacionarme con el Dios de la Biblia. Por lo tanto, vamos a ir ahí con tres preguntas. Pues lo habíamos meditado en la introducción, pero hoy lo vamos a volver a meditar, ¿ya? Tres preguntas importantes para estudiar la Biblia o para entender el propósito de la Biblia. Número uno, ¿cómo es Dios? Esto nos habla de su carácter. Número dos, ¿qué hace Dios? Esto nos habla del obrar, de su obrar. Y número tres, ¿qué quiere Dios? ¿Te das de cuenta que todo se relaciona en Dios? Yo no voy a la Biblia y digo, ¿qué quiero? ¿Qué haré? ¿Qué haré al año? ¿Cómo será mi siguiente mes? O estoy bien como estoy, tomo este trabajo, me caso con él. Señor, muéstrame, como alguien diría, no sé, ilumíname si me voy a casar o no me voy a casar con ella, ¿no? Y ahí están buscando textos en los salmos, en proverbios, no. Cuando entendemos el propósito de la Biblia, tenemos que entender que Dios se está manifestando, se está dejando revelar, y yo voy a ir con el sentido de buscar a Dios, de entender a Dios y de conocer a Dios. Y estas tres preguntas te van a ayudar. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo eres, Señor? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo es tu personalidad? Y yo me voy penetrando en las escrituras y voy conociendo del carácter de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, cuando el texto nos dice ahí que vio Dios que la maldad era mucha y que solamente era de continuo hacer el mal, y le dolió en su corazón y se arrepintió. Ese arrepentir es un doler, le dolió, se entristeció. ¿Qué entiendo yo ahí? En la primera pregunta, ¿cómo es Dios? Génesis 6. A Dios el pecado, cuando ve a su creación sumergida en el pecado, hundida en el pecado, antes de traer juicio como lo va a hacer con el arca de Noé, con el diluvio, ¿qué produce su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Tristeza. Le duele en su corazón ver a su creación, la cual él formó, la cual él diseñó, la cual él colocó por encima de toda su creación, para que juzgara, para que reinara este mundo. Ver su creación que está tan desviada, tan corrompida. Y eso en el corazón de Dios, ¿qué provocó? Una tristeza, un dolor. Tanto que él dijo, no puedo contender con el hombre porque él ciertamente es carne, mas yo soy espíritu. Cuando yo veo eso, ¿qué entiendo? Señor, vemos ahí la bondad, que Dios también se entristece cuando ve su creación pecar, cuando ve su creación tan desviada.
¿Te das de cuenta? Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, cuando los hombres pecaron y Dios va a castigar a Sodoma y Gomorra, dice, porque todos tus pecados son contra él. Todos tus pecados son contra mí. Por lo tanto, hay un justo juicio, un castigo para la ciudad, Sodoma y Gomorra. ¿Qué entiendo yo ahí? Que cada pecado que el hombre hace directamente es con Dios. O sea que si yo daño, asalto, robo, tomo algo, diría, pero le estoy haciendo daño a esa persona, estoy haciendo daño al hablar mal o al discutir con mi pareja o con mis hijos o con el trabajo, pequé contra esa persona, sí, pero principalmente pecaste contra Dios. Todo pecado principalmente es contra Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Contra ti he pecado, Señor. Pero David, pecaste con Betsabé, pecaste con Urías, pecaste con la nación, pecaste con tus esposas, pecaste con tus hijos, pecaste contra ti mismo, sí, pero lo importante es entender que el pecado que uno comete es primeramente contra Dios. ¿Qué estoy entendiendo de Dios ahí? Que Dios es soberano. ¿Cómo eres Dios? A mi pecado te afecta primeramente a ti, en el sentido de que es contra ti. Todo el pecado del hombre es contra Dios, de ahí que Dios juzgará, de ahí que Dios castigará, de ahí que Dios nos diría a nosotros, no os venguéis, dejad que el hombre haga lo que está haciendo, porque vendrá un día que el rey se sentará y yo juzgaré. ¿Te das de cuenta? La Biblia nos está mostrando el carácter de Dios. La personalidad de Dios no tolera el pecado, se entristece cuando ve su creación fallar. ¿Te das de cuenta? Vamos conociendo un poquito el carácter de Dios y cada relato de la Biblia te va a apuntar un carácter de Dios. Te animo yo a que vayas a Génesis, a la Biblia y en cada historia tú respondas esto. A ver, ¿qué me enseña esto de Dios? ¿Cómo veo a Dios aquí? Misericordioso, amoroso, ¿cómo lo veo? En Joel capítulo 2, por ejemplo, cuando levanta a Joel y dice, Joel, habla a mi pueblo y diles, ya no se rasguen las vestiduras, rasguense su corazón arrepintiéndose. Que estoy cansado de verlos a ustedes solamente adorar a falsos dioses y me han dejado a mí, que saqué a sus padres de la nación de Egipto, que les di maná, que les hice muchas cosas por ustedes, me han dejado a mí a un lado. ¿Cómo vemos a Dios ahí? ¿Cómo vemos a Dios en el profeta Oseas? Dios que constantemente es fiel con su pueblo, que aunque el pueblo le es infiel, Dios sigue amando a la nación. Vemos carácter de Dios, vemos personalidad de Dios en cada relato de la Biblia. La pregunta 2 es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Y es lo mismo también. En cada relato vamos a ir viendo eso, los relatos que vimos anteriormente. ¿Qué hizo Noé? Castigo. Ah, pero Dios es malo, castigó directamente. No, recuerda que dio 120 años para que el mundo antiguo, los hombres de esa generación, se puedan arrepentir. Dios no es un Dios que castiga directamente. Dios siempre manda advertencias, Dios siempre manda atalayas o hombres que puedan advertir al pueblo para que el hombre se arrepienta, pero al final Dios siempre va a colocar que el hombre decida su futuro, que el hombre decida su destino. ¿Te das de cuenta? Dios hace una cosa, Él no tolera el pecado. Para Él, como dice el profeta Habacuc, Él está limpio de ojos que no puede ver el pecado. Cuando yo entiendo eso, digo, Señor, yo que soy salvo y fallo y peco, tú deberías aniquilarme cuando yo fallo. Pero yo veo ahí tu misericordia. ¿Qué haces conmigo? No me das lo que merezco, porque sí merezco. Cada vez que te fallo, cada vez que te deshonro, cada vez que hago algo mal, tú deberías fulminarme. Tú deberías ahí liquidarme, porque no soy merecedor de eso. Pero ¿qué haces tú? Me añades misericordia, me añades gracia, de ahí que el salmista diría, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ah, ¿Dios qué es? ¿Qué veo ahí? Lo que Dios hace con sus hijos, lo que Dios hace con el pecado, lo que Dios hace con aquellos que son infieles, lo que Dios hace con aquellos que son injustos también. Y eso hemos visto también el viernes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con aquellos que os atribulan? ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que os ultrajan a los creyentes? Dios les va a dar justo castigo, y les va a pagar según lo que ellos están sembrando. Entonces tú tienes que ir a la Biblia entendiendo una cosa.
Ya no buscando consejos, ya no buscando, ¿será que voy a mejorar este año? Como si fuera un horóscopo, ¿no? ¿Será que hago? No, principalmente ahora va a decir una cosa. La Biblia tiene un propósito, conocer a Dios, tener una intimidad con Dios, saber lo que Él es, lo que Él hace, su voluntad. Voy a apuntar mi conocimiento buscando a Dios y ahí va a haber iluminación. ¿Me estoy dejando de entender? 3, ¿qué quiere Dios? Su voluntad, ¿no? En cada relato, en cada historia, en cada narración vas a encontrar eso, la voluntad de Dios. Al final, Dios quiere algo para tu vida de una manera singular, ¿no? Ahí vemos eso. Número 2, el personaje principal de la Biblia. El personaje principal de la Biblia. Anota ahí, el personaje principal de la Biblia es, ¿quién creen que es? Noé, Abraham, Moisés. No. El personaje principal de la Biblia es Jesucristo. Un pilar fundamental también es este, ver a Cristo. Él es el personaje central, eje de toda la Biblia. Y te decía la semana anterior, y ahí anótate ahí para que puedas memorizar, hay dos maneras de entender esto. Hay dos maneras de entender esto de que Cristo es el personaje principal y poder encontrar a Cristo en todos los 66 libros. Número 1, la hermenéutica cristocéntrica. Anota eso, la hermenéutica cristocéntrica. Número 2, la hermenéutica cristotélica. No está en el material, pero anota, repito. Hermenéutica cristocéntrica y hermenéutica cristotélica. Cristocéntrica y cristotélica. ¿Ya? Cristocéntrica y cristotélica. ¿Ya? Ahora sí, ponme atención, ¿ya? Ponme atención. Hermano, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Hermenéutica, ¿qué es eso? Nunca había escuchado. Los que han escuchado, bien, van a recordar, ¿ya? ¿Por qué decimos que en la Biblia, el personaje principal es la Biblia? Porque tenemos que entender una cosa también. La Biblia es un texto literario, es un libro al final de cuentas. Y tú tienes que leerlo igual tal cual es. Ahora, en cualquier obra literaria, sí hay un tema central, sí hay un personaje central y sí hay un propósito del libro, ¿sí o no? En cualquier novela, en cualquier ficción, hay un personaje central y en ese personaje todo el drama está girando, ¿sí o no? Desde que comienza la película o la novela o la escritura, está girando, empieza a hablar del personaje. Y mientras va avanzando la narración, todo gira en torno a ese personaje, ¿sí o no? Sí. Así también en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo gira alrededor de Cristo. Cristo es la persona central, el personaje central de la Biblia. Ahora te he dado dos términos, hermenéutica cristocéntrica y hermenéutica cristotélica. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica son reglas de estudio, de interpretación que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Eso es hermenéutica, un concepto básico. Son reglas, son normas que nos ayudan a interpretar, a entender mejor la Biblia. Una parte de la hermenéutica es esta, la hermenéutica cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Como dijo Jesús hablando con los discípulos, toda la escritura apuntaba de mí. Eso es hermenéutica cristocéntrica. Todo apunta a Cristo. Todo habla de Cristo. Cada texto. Jesús diría, hablando con sus discípulos, que los salmos, los profetas, la ley también, hablaba de mí. Todo hablaba de mí. De ahí entendemos una cosa. Toda la Biblia, cada libro, cada capítulo habla de Cristo. Eso es encontrar a Cristo de una manera cristocéntrica. Toda la Biblia tiene por centro ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué es cristotélica? Cristotélica es la otra terminología en la cual podemos decir que todo apunta a Cristo. Cristocéntrica, ¿qué es? Que cada texto, cada capítulo, cada libro habla de Cristo. Pero cristotélico, ¿qué significa? Que todo apunta a Cristo. Y eso es cierto también. Por ejemplo, aquel cordero que se utilizaba para las ofrendas, ¿a quién apuntaba? A Cristo. El cordero que sacrificaban los hebreos en la Pascua, ¿a quién apuntaba? A Cristo. Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, ¿a quién apunta? ¿Quién será aquel de la simiente de la mujer que herirá en la cabeza a la serpiente? ¿Quién es? Cristo. ¿Te das cuenta? Todo apunta a Cristo. En el Antiguo Testamento, todo es sombra, figura
de Cristo, así como el sábado, etc. Hay muchos temas que se habla apuntando a Cristo. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? En este punto número 2. En la Biblia, tú tienes que entender que el personaje no es la iglesia, no es Abraham, no es José, no es ni siquiera Pablo. El personaje central de toda la Biblia es Cristo. Encuentras a Cristo, se te va a abrir el conocimiento. Vas a tener una gran iluminación. ¡Wow! Yo no sabía que aquí en Esther, por ejemplo, encontraba a Cristo. Mira, aquí está Cristo. O encontraba en los reyes cómo esto apuntaba al futuro gobierno de Cristo. Y te vas a deslumbrar cuando entiendes este principio. Todo apunta a Cristo, todo tiene por centro Cristo. ¿Ya? Punto número 3. El tema central de la Biblia. Con esto vamos a finalizar. El tema central de la Biblia. El tema central de la Biblia es, anota ahí, el establecimiento del reino mesiánico. Repito, es el establecimiento del reino mesiánico. Estos 3 pilares nos van a ayudar mucho a poder interpretar mejor la Biblia. Número 1, ya no voy a ir a la Biblia y decir, busco consejos, busco ayuda, busco a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Qué hace Él? ¿Y qué quiere Él? Cambio mi manera de ir a la Biblia. 2, ya no voy a ir a la Biblia pensando que Pablo es importante o que nosotros somos lo más importante o que Israel es lo más importante. No, en la Biblia el personaje principal, central, por encima de todos, ¿quién es? Cristo, y tengo que entender y que el Espíritu Santo me ayude a iluminar mi entendimiento para encontrar a Cristo de una manera cristocéntrica y de una manera cristotélica, cosa que todo gire todo gire teniendo por centro a Cristo y todo también me apunte a Cristo. Ya no basta leer, y esto es lo bueno, hermanos, porque cuando aplicas la hermenéutica cristotélica, tú lees cada historia y entiendes cómo Cristo está ahí. Y te asombras, wow, yo pensé que esta era una simple historia, que narraba esto y esto, pero no, apunta a Cristo. Y ahí es cuando el entendimiento se deslumbra, o se alumbra más, ¿no? Y en el punto número 3, el tema central de la Biblia es el establecimiento del reino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis también, todo va a girar en torno de un tema, así como gira en torno de un personaje que es Cristo, va a girar en torno de un tema central, el establecimiento del reino. Y esto quiero ser un poquito pausado, ¿ya? Con esto ya hemos finalizado. El tema central de la Biblia no es tanto el castigo, no es tanto la salvación, no es tanto la nación de Israel, colocar nuestra mirada ahí, que todo está girando en cuestión de la nación de Israel, no es tanto eso, sino que todo eso, la casa de Israel, los pactos, los hombres, la salvación, el castigo, todo está complementando una cosa, el establecimiento del reino. Dios tenía ya un plan definido, hermanos. Tenía un plan definido. No fue casualidad o consecuencia de algo que se escribió la palabra. No es que Dios dijo, mira, yo no pensé que Adán y Eva me iba a defraudar. Pensé que iba a estar con ellos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Crearemos el plan de la salvación? No. Todo ya estaba en el plan de Dios, todo estaba designado según su soberanía, y en su soberanía Dios instituyó un tema central, un propósito, que su Hijo Cristo, que Cristo Jesús reine, ahora lo conocemos como 1000 años, y todo eso va a aportar, mira, a ver si me entiende esta parte, con esto voy a un poquito, mira aquí adelante, ¿ya? El tema central es el establecimiento del reino, ¿no? Cristo reinando en este mundo. Todo lo que Dios ha hecho, desde el pecado, desde que echó a las serpientes, desde que echó a Adán y Eva, desde que le levantó a Abel, Caín, todo eso está apuntando, está aportando. Levantó a Abraham, le dio 3 promesas, pacto, herencia, nación, tierra, bendición, apuntaba a eso. Levantó a Moisés, etcétera. Todo eso está aportando a que se cumpla ese tema central, o se cumpla ese epílogo, ¿no? El establecimiento del reino. Ahora igual está pasando eso. Cristo vino, murió, resucitó, pero volverá. Y lo que estamos pasando ahora está aportando a eso, al reino, que al final se va a cumplir. ¿Cómo acaba Apocalipsis? Cristo sentándose aquí en la tierra, en Jerusalén, y reinando desde ahí, ¿cuánto? 1000 años.
Todo eso está apuntando a un tema central, el establecimiento del reino. Y cuando entiendas estos tres pilares, te vas a deslumbrar. Ya no vas a entender Mateo, Marcos, Salmos o Josué, etcétera. No vas a entenderlo como antes lo entendías, sino ahora vas a entender, esto está apuntando a Cristo y esto está aportando en el reino. Esto me estaba hablando del futuro reino. De ahí que entiendan los profetas mayores y menores que apuntaban el gran día del Señor, Dios juzgará, de la casa de Israel saldrá la palabra de Dios, Jehová se sentará y juzgará a las naciones, etc. Cobra sentido cuando entiendes, el tema central, el propósito de Dios es que Cristo su Hijo reine en este mundo, porque todo fue para Él, es su herencia de Él. Nosotros solamente somos coherederos, de ahí que Pablo diría, Cristo es el heredero, pero nosotros somos coherederos juntamente con Cristo y también vamos a reinar en este mundo, ¿no? Entonces ahí recordaremos un poquito, ya hemos finalizado, ¿ya? Tres pilares fundamentales de la Biblia, ¿cuáles son? 1, el propósito de la Biblia. 2, el personaje principal de la Biblia. Y 3, el tema central de la Biblia. No olvides eso nunca, ¿ya? Es clave, como dije aquí, es un pilar fundamental para tu estudio más adelante. Y esto es lo que vamos a utilizar más adelante. Cuando aprendamos interpretación, etcétera, todo esto va a entrar. Así que te animo a que no puedas olvidarte eso. Y si es mejor, si tienes ahí un tiempo libre, tienes ahí esas ganas de poder saber un poco más, averigua acerca de estos tres pilares fundamentales y vas a entender un poco más de lo que me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Hasta aquí, solamente hasta aquí. Ya la siguiente semana estamos entrando en el tema número 2, ¿ya? Les animo a que puedan estar juntamente con nosotros.